que ahí ya empezó a grabar. Ok, ¿ya listo? ¿Inicio de nuevo de donde estaba o desde cero? Ahí arrancamos. Listo, ok. Entonces digamos que los cristales fotónicos pues son materiales ahorita con un gran campo de acción y mucho futuro. Por lo tanto, digamos que es una de las mayores motivaciones por las cuales he decidido trabajar en ellos. Entonces, como recordatorio es importante mencionar que todo cristal, todo cristal es una estructura periódica y tiene asociada una red de Bravais. La red de Bravais son estructuras que tienen toda la información de la periodicidad y simetrías que contiene el cristal. Entonces, a mano derecha, por ejemplo, está un cristal de dos dimensiones, que es una red cuadrada en los cuales cualquier punto de esa red yo la puedo obtener a partir de una combinación lineal de dos vectores, de los vectores de red, que en este caso son A2 y A1. Entonces, el caso más general es si yo tengo una red de Bravais en tres dimensiones y pues tengo una combinación lineal entre tres vectores de red. En este caso es como la ecuación que aparece en la mitad del vector de R mayúscula vector igual a esta suma de tres vectores. Mm, Toda red de Bravais tiene una celda unitaria de Wigner-Seitz asociada en la cual es una zona o es un área o un volumen de la red que es mínima de tal manera que trasladada a cualquier punto, en cualquier dirección, esta no superpone o deja espacio sobrante entre esas zonas. Por lo tanto, yo puedo formar toda la red a partir de esta celda trasladada. Mm, Ahora, la red recíproca es una red construida en el espacio de los vectores de onda a partir de la transformada de Fourier de la red de Bravais. Entonces, por ejemplo, en la parte superior derecha tenemos una red en el espacio real que es hexagonal, donde tengo dos vectores de red asociados. Y en la parte de abajo tengo la red recíproca de esa red hexagonal del espacio real, pero en el espacio recíproco. Entonces a mano izquierda tenemos, por ejemplo, que para hacer la transformada de Fourier se hace bajo la sumatoria de vectores G, que son los vectores que pertenecen a cualquier punto de la red recíproca, que es el análogo en el espacio real al R mayúsculo de la diapositiva anterior. Entonces esta red recíproca también tiene unos vectores de red asociados que son B1, B2, B3, de los cuales yo puedo obtener cualquier punto de esa red a partir de una combinación de ellos, combinación lineal de ellos. Y la expresión, la relación que hay entre los vectores de red de el espacio real y el espacio recíproco es la última ecuación de la parte izquierda inferior, que es a sub i punto b sub i, que es igual a 2 pi delta de i sub j. Además, mmm, la red recíproca también tiene un análogo a la celda unitaria de Wigner-Seitz. En este caso, es la zona de Brouillard, que se puede ver en la imagen derecha inferior, que es la parte hexagonal, el hexágono que aparece ahí. Esa es como la celda unitaria para este caso en la red recíproca. Sin embargo, yo puedo reducir aún más esa zona ya que mi red contiene simetrías, simetrías de rotación, simetrías respecto a un eje. Entonces, yo puedo reducir esa zona, que es el triangulito que une los tres puntos gamma, m y k. Eh, Esa zona es importante porque va a tener toda la información necesaria que yo necesito para estudiar la red. Entonces, en el futuro, cuando yo busque las zonas prohibidas de Lulúa, perdón, cuando busque las zonas prohibidas de frecuencias del cristal, solo me enfocaré en los vectores de onda que pertenecen a esa zona de Lulúa irreducible, ya que no tiene información redundante. Eh, sí, es como la información más importante. Por fuera, por fuera de esas unitas es información redundante, ya que por las simetrías y estas cosas puedo obtener esa información. Entonces, eh, las ecuaciones que debo solucionar para este caso son las ecuaciones de Maxwell en medios dieléctricos, que aparecen al lado izquierdo, donde el campo, donde B es el campo de inducción magnética, donde mu sub R, mu de R, eh, es la permeabilidad magnética, que en este caso vamos, para cristales fotónicos, que son materiales eléctricos, vamos a decir que es constante igual a 1. Mu sub 0 es la permeabilidad en el vacío,
H es el campo magnético, D es el campo, D es el campo de desplazamiento eléctrico, y donde epsilon de R es la función dieléctrica del cristal, donde esta va a cumplir el papel de ser periódica, porque es la que me va a indicar cómo está construido el cristal, de qué constantes dieléctricas tengo en el cristal fotónico. Entonces, además voy a suponer que en el cristal no tengo ni sumideros ni cargas eléctricas, entonces la densidad y la corriente van a ser cero. Y además, debo decir que los campos eléctricos y magnéticos van a tener una dependencia armónica en el tiempo. ¿Okay? Ok, listo. Entonces la idea es encontrar unas ecuaciones para campo magnético y campo eléctrico desacopladas, que una vez hacemos eso, obtenemos un problema de autovalores, uno para el campo magnético y otro para el campo eléctrico. Entonces, en la parte de arriba tenemos para el campo magnético donde teta gorro es el operador de campo magnético y L gorrito es el operador de campo eléctrico. Entonces, tenemos un problema de autovalores que solucionar, tenemos que encontrar los autovalores asociados al al operador de campo magnético. Y además, puedo decir que se encuentra que el operador de campo magnético es hermítico. Entonces podemos decir que sus frecuencias son reales, positivas, y sus autofunciones son ortogonales. ¿Okay? Y del campo, del operador de campo eléctrico, tenemos que, pues no podemos asegurar que sea hermítico. En general, sus autofrecuencias son pues complejas, pero para nuestro caso podemos encontrar que sus autovalores son reales para el trabajo que estamos haciendo. Entonces, para nuestro caso que tenemos cristales fotónicos bidimensionales, donde la periodicidad se encuentra en el plano XY, entonces encontramos una simetría en el eje Z, por lo tanto, podemos expandir nuestros campos en una base completa que es transversal magnético y transversal eléctrico. A mano izquierda tenemos un esquema donde encontramos el caso transversal magnético, donde el campo magnético y los vectores de onda pertenecen, son planares en el plano XY, y el campo eléctrico solo está en el eje Z. Y al lado derecho tenemos transversal eléctrico, donde el campo eléctrico es coplanar a los vectores de onda K, y el campo magnético está en el eje Z. Entonces la idea es que vamos a encontrar estructuras de bandas asociadas a cada uno de estos casos diferentes. Y vamos a hacer eso y ya, pues esta es la. Y el método que vamos a usar se llama expansión de ondas planas, en el cual vamos a decir que tanto la función dieléctrica como los campos los vamos a expandir en modos de ondas planas, donde los vectores G mayúscula son los vectores que pertenecen a los puntos de mi red recíproca, y los vectores K son los vectores que pertenecen a mi zona irreducible de Brillouin. ¿Okay? Entonces ya haciendo estas igualdades y reemplazando nuestro problema de autovalores anterior, encontramos que ahora nuestro nuevo problema de autovalores a partir de expansión de ondas planas es este para campo magnético y campo eléctrico. Entonces vamos a tener un problema de autovalores para cada diferente que tomemos de la zona irreducible de Brillouin, y de esta forma vamos a construir nuestros estructura de bandas. Bueno, yo iba hasta aquí en la teoría. Luisa María iba a entrar acá, no sé si Luisa está por ahí. Luisa. No, Luisa se retiró ¿sí? Porque tenía que ir a firmar el contrato. Ah, ok. ¿Quieres presentar? Ok, entonces voy a pasar a la parte de mis resultados. Jonathan tenía una pregunta. Yo creo que ya que no va a ser seminario doble, podría hacerlo tal vez. De intervenir ya. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La pregunta era, digamos, Camilo dijo que en este caso tomaban
permeabilidad magnética igual a 1. Bueno, creo que esa es la relativa. Pero entonces la pregunta es, Sí, ¿eso es perdón. por definición, o sea, los cristales fotónicos tienen permeabilidad magnética igual a 1 o esto es un caso particular? O sea, si tuviera permeabilidad diferente, En ¿no sería este, un cristal fotónico o qué? Y bueno, sí, eso, como sí, la pues pregunta. tengo entendido que generalmente los cristales fotónicos en general sí se toman con permeabilidad 1 en general, no son magnéticos. No, 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 sí, sí, es lo que tengo más o menos entendido. Pues Camilo está hablando típicamente de los cristales fotónicos dieléctricos. Los Sí, cristales fotónicos dieléctricos, en su gran mayoría, son cristales fotónicos con respuesta no magnética, porque los materiales con los que son construidos, pues no tienen momento de dipolo magnético relevante. Obviamente, hay veces que uno puede hacer dopamientos de los materiales y entonces tener respuesta magnética y en ese caso pues las ecuaciones tienen que considerarse periódicas tanto en la parte eléctrica como en la parte magnética. Eh, no obstante, digamos que lo típico en un cristal fotónico semiconductor es que no haya respuesta magnética. Caso distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en los metamateriales, cuando uno trabaja en otros rangos de longitud de onda, puede activar la respuesta magnética del material, en particular, porque en el área de los metamateriales uno hace mezclas entre semiconductores y metales, ¿no? Entonces puede tener muchísimo más fácil la aparición de corrientes y a la vez que tiene aparición de corrientes, pues tiene aparición de campos magnéticos, ¿no? Entonces, digamos que eso, no hay ningún impedimento desde la teoría para hacer la generalización hacia, hacia materiales que sean de respuesta magnética. Ok, gracias, gracias, profe. Ok. Camilo, continúa, por favor. No te escuchamos, Camilo. Caramba, se ha desconectado Camilo. Esperémoslo un momentito. aló, aló, ok, Te oímos, continúa. perdón, se me cayó por un momento el internet. Entonces, los primeros resultados, eh, entonces, para este caso, yo ya he trabajado en dos casos particulares. Este es el primer caso en el cual tenemos una red cuadrada eh, con barras de dieléctrico triangulares, cilindros de dieléctrico triangulares. Entonces la zona oscura tiene constante dieléctrica igual a 1, que es aire, y en las barritas triangulares tienen constante dieléctrica 16.6. Entonces en la mitad tenemos el tipo de red que tomé para construir este cristal, donde pues el parámetro de red es A igual a 1.
Y a la derecha tenemos nuestra red en el espacio recíproco con nuestra red, con nuestra zona irreducible de Bruga, que es gamma n y x. Camilo, Señor. antes de que continúes, ¿nos podrías contar por qué el interés en esa geometría triangular? ¿Puede ser un poquito más específico, Erika? O sea, ¿por qué escogí esta red? ¿Por qué escogimos esa red? Sí. ¿Por qué escogimos los triángulos? Ok. Porque estamos trabajando, Eric está trabajando en cristal fotónico a partir de me olvidó el nombre del cristal. Triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski, el cual es un fractal. Entonces, la idea es buscar... la idea es que Eric va a trabajar con un cristal fotónico con patrón triangular, que es un fractal de Sierpinski. Entonces queremos saber si encontramos qué diferencias hay entre ese tipo de cristal y este cristal cuadrado con patrón triangular. En realidad yo estoy trabajando con otras estructuras, entonces la idea es encontrar qué se encuentra tanto en el caso de Eric y su trabajo y en el caso del mío, que también tiene patrón triangular. Vale, yo voy a complementar un poco. Entonces, la idea surgió de estudiar los triángulos de Sierpinski debido a otros trabajos que habían hecho en sistemas de estado sólido y de átomos, donde se han encontrado interesantes propiedades topológicas, y vimos que esos trabajos con este tipo de fractales pues no se han hecho mucho en cristales fotónicos, y también pues la idea es iniciar a buscar este tipo de fenomenología como exótica, propiedades de pronto topológicas en cristales o alguna cosa de ese estilo. Pues la idea... Pues, cuenta que es un cristal de ejercicio. No sé si tengan por ahí, Camilo, que tienes ya presentando la pantalla, si puedes buscar un patrón de Sierpinski. Bueno, yo lo busco acá, dale un momentico. Camilo dejó de presentar, entonces yo lo voy a poner. Ya les comparto mi pantalla. Eric. Ya, listo. Este es el patrón de Sierpinski. Entonces, la idea es construir un cristal fotónico como los que está proponiendo Camilo, con esa periodicidad, pero en vez de tener un triángulo sencillo, tener patrones donde yo vaya excluyendo cada vez más triángulos como este estilo, como está, por ejemplo, en la primera gráfica, segunda gráfica que tiene Camilo ahí, en su Google Chrome, en su navegador. Es como ir construyendo el patrón a partir de ir haciendo cada vez más y más exclusiones y mirar cómo se escalan las propiedades en la estructura de bandas de cada una de las etapas que están ahí, ¿sí? Entonces en eso consistiría el trabajo visto desde el triángulo de Sierpinski, ¿no? Sí, básicamente un triángulo de Sierpinski es parto de un triángulo equilátero y lo que hago es siempre sacar el triángulo equilátero del centro. Si ustedes ven la figura que está en el recuadro de la derecha, empieza de un triángulo equilátero
luego ese triángulo equilátero lo divide en 4 subtriángulos equiláteros y saca ese triángulo del centro. Entonces la estructura queda con triángulos dieléctricos en las 3 puntas. Luego cada vuelve y lo divide en triángulos equiláteros del lado más pequeño y nuevamente extrae los triángulos del centro y así sucesivamente. Juan Sebastián está preguntando que qué ventajas tiene un cristal de estos frente a un cristal, digamos, regular. Pues las ventajas son muchas. Una de ellas es que en los últimos años se ha venido estudiando el asunto de que esas propiedades de fractalidad conllevan a propiedades de fractalidad en las propiedades de reflexión y transmisión. Entonces, digamos que cuando uno tiene un espectro de reflexión o de transmisión, uno tiene normalmente situaciones en donde los modos pueden transmitirse completamente, pueden ser reflejados completamente. Cuando uno utiliza un cristal fotónico tipo fractal, la estructura misma de ese espectro tiende a heredar esas propiedades de fractalidad. Entonces, digamos, eso lo hace bastante interesante. Bueno, no tengamos a Camilo, puede seguir Camilo. Gracias. Ok, profe. Les comparto entonces la otra pantalla. Ok, listo. Entonces digamos que una de las estructuras que vamos a trabajar es esta, en la cual tenemos una red cuadrada con cilindros triangulares de dieléctrico de 10.6. Entonces, digamos que estas son las estructuras de bandas para cuando el lado del triángulo es 0.5 respecto al parámetro de red que es A, que en este caso A vale 1. Entonces las líneas negras corresponden a las bandas de transversal magnético y las líneas rojas puntuadas corresponden a las bandas de transversal eléctrico. Las zonas que están sombreadas de azul o rojo, digamos en el caso de azul, son gaps que corresponden a transversal magnético y las zonitas rojas corresponden a gaps de transversal eléctrico. Entonces donde veamos gaps o zonas en las cuales se superponen las dos, entonces corresponden a gaps completos. Entonces en este caso vemos que no aparecen gaps completos, pero sin embargo cuando aumentamos el tamaño del lado del triángulo, encontramos que a mano izquierda tenemos para el caso en que el lado del triángulo es 0.8 respecto al parámetro de red y al lado derecho cuando el lado del triángulo vale 1. Entonces, entre 0.5 y 0.6 encontramos un gap completo, hay una zona que se superpone, que se sobrepone. Entonces, aparece un gap completo en este caso. Ahí vemos en la parte bajita, en la esquina bajita, abajo aparece el cristal al cual corresponden estas estructuras. Y a la derecha vemos cómo aparece un gap completo más abajo entre 0.3 y 0.4. Entonces, que corresponden a las bandas en transversal eléctrico entre la segunda y la tercera banda, y un segundo gap entre la cuarta y la quinta para transversal eléctrico. El gap que está entre 0.4 y 0.5, que corresponden a las bandas 6 y 7 de transversal magnético, es el mismo gap que aparece en las mismas bandas en el caso de 0.8, estas son las mismas bandas 6 y 7, pero aparece un poco más abajo. Antes estaba entre 0.5 y 0.6, ahora está entre 0.4 y 0.5. Entonces vemos que cada vez que aumentamos el tamaño del cristal, no solamente aparecen más gaps, sino que aumenta su tamaño. Porque, por ejemplo, en este caso, este gap completo, vamos a medir el tamaño, entre comillas, del gap, como aparece ahí. Entonces, digamos, arriba tenemos como el grosor del gap, que es la resta de la frecuencia mínima de la banda de arriba, y
menos la frecuencia máxima de la banda de abajo, dividido sobre la frecuencia que pasa por toda la mitad del gap. Eso se multiplica por 100 para darlo por porcentaje. Entonces, en este caso que tenemos una band gap de 3.4, significa que tenemos que a partir de la frecuencia que pasa por toda la mitad del gap, entonces significa que tenemos un radio de 0.034 hacia arriba y hacia abajo desde esa frecuencia de la mitad. Entonces digamos que digamos que el tamaño de este gap es de 3.4%, y cuando aumentamos el tamaño del triángulo, ese gap ha aumentado a 8.3%, y el de abajo aparece con un tamaño del 7%. Entonces, bueno, ese es como lo principal que se ve. Entonces, este es el map gap. Camilo, ¿tienes alguna idea de por qué ocurre? Bueno, ¿Cuál es la razón por la que aumenta? me preguntas por qué ocurre la aparición por qué aparecen los gaps, profe. El aspecto que estás mencionando de crecimiento de los... Pues, profe, digamos que cuando crece lo que entiendo es que, por ejemplo, el crecimiento del triángulo hace, por ejemplo, que fomenta, por un lado, digamos que el que se acerquen entre partes dieléctricas, fomenta, pues yo sé que fomenta los gaps en caso transversal eléctrico, y también hay unas zonitas que se generan como las punticas chiquiticas que se generan entre triángulo y triángulo, fomentan también los gaps de transversal magnético. Supongo que el que esas zonas aparezcan, o creo que eso es el que se debe esa aparición inicialmente. Digamos que sí, al que se empiecen como a acercar las partes dieléctricas, y también aparecen zonas chiquitas que también fomentan, sí, esas punticas entre triángulos que también fomentan la aparición de gaps en el transversal magnético. Correcto. A ver, hay una cosa que se ha estudiado muchísimo. ¿Perdón? ¿Me oyen? ¿Me Sí, escuchan? Sí, señora, ahí, Ok. ahí se escucha. Decía que en los campos hay una cosa que se ha estudiado mucho, y es que para que haya aparición de band gap completo, es decir, para que haya... Camilo, ¿puedes apagar un minutito tu micrófono que fue técnico? Gracias. Entonces, decía que una cosa que se ha estudiado mucho en los cristales fotónicos es el hecho de que cuando hay pequeños puentes entre las zonas dieléctricas, las zonas donde hay alta acumulación de dieléctrico, y se conectan esas zonas, eso tiende a producir band gaps completos. ¿Se entiende por band gap completo? Que hay modos prohibidos tanto en el transverso eléctrico como en el transverso magnético. Por supuesto, estos cristales, como son cristales bidimensionales, y en esto hay que entender qué quiere decir la bidimensionalidad. El cristal es tridimensional, pero lo que quiere decir es que en la dirección Z, el crecimiento es con el mismo dieléctrico que vemos en el plano. Es decir, aquí estamos estudiando las condiciones de propagación de la radiación electromagnética precisamente en la dirección perpendicular al crecimiento de esas barras de dieléctrico. Entonces, digamos que band gap completo en el sentido de que es en esas dos dimensiones. Entonces, tendríamos para el modo T y para el modo TM que no hay posibilidades de que haya propagación en el cristal. En ese sentido, es un band gap completo. Entonces, es claro que en la medida en que yo voy creciendo el triángulo, miren que las puntas tienden a tocarse, eso tiende a generar puentes de conexión entre las zonas de mayor dieléctrico, y entonces la aparición de band gap completos sería una cosa que uno esperaría. Sería muy interesante mirar el efecto del contraste, es decir, cuál es la diferencia entre los dos índices de refracción y cómo dependen los band gap de esa diferencia y de las longitudes de lados de los triángulos equiláteros.
Ok. Entonces, este es un MATLAB que es el MATLAB en función del tamaño del triángulo. Entonces, el barrido se hace desde 0.002 hasta 1, que es el tamaño, el tamaño del parámetro de red. Entonces, el azul son los gaps que se encuentran para transversal magnético y el rojo son para las bandas, para los gaps en transversal eléctrico. Entonces, donde se superponen o se sobreponen significa que hay gaps completos. Encontramos efectivamente... R es el tamaño del lado del triángulo. Señor. R es el tamaño del lado del Sí, señor. triángulo. R es el tamaño, pues sí, no dice esa aclaración. R es el lado del tamaño del triángulo y A es el parámetro de red. Falta una tilde en ángulo, en la palabra ángulo, triángulo. Ok, profe. Okay. Sí, señor. Entonces, vemos que precisamente cuando cuando vale 1, estamos, el gap, el mapa de gaps sugiere que sí hay dos gaps completos, que como se mostró en la estructura de bandas anterior. Y cuando estamos en 0.8, solo aparece 1, como sugería la otra estructura de bandas. En cambio, cuando vamos... Si tú una gráfica como esa la quieres hacer para tamaños reales de un cristal y compararlos con un experimento, ¿qué tendrías que hacer? Porque ahí estás dando todo en unidades absolutas, en unidades sin dimensión. Entonces, si tú quieres comparar esto con un experimento, ¿qué tienes que hacerle a tu gráfica? Ok. Esta es una pregunta para todas y todos. Si yo tengo una gráfica adimensional, no tengo dimensiones en el eje X y no tengo dimensiones en el eje Y. Y yo quiero comparar esto con el resultado de lo que me dio en el laboratorio. Entonces, ¿qué le debo hacer a esta gráfica para retornar a mi problema original? Vale. Pues es sencillo, ¿no? Lo que habría que hacer es multiplicar el eje de las X por A y multiplicar el eje de las Y por 2πc sobre A. Y ahí retorno a las unidades originales del problema, ¿no? Sí, señor. Ok, profe, listo, sí, señor. Bueno, entonces, y bueno, y cuando miramos que estamos en 0.5, entonces como como aparecía en la estructura de bandas, no hay gaps completos para ese caso. Entonces, esto es como lo primero que sugiere este mapa de gaps. Entonces, cuando hacemos el mismo mapa de gaps, pero en función del contraste, es decir, variamos las constantes dieléctricas del cristal, entonces fijamos el tamaño del lado del triángulo igual a 1 respecto al parámetro de red, y variamos la constante dieléctrica desde 0.2 hasta 17. Entonces vemos cómo aparecen dos gaps completos, donde, pues bueno, donde lo que no he hecho, digamos, me toca buscar eso, hacer eso, y es buscar cuáles son los parámetros como tal donde encuentro esos gaps completos máximos. Digamos que eso me falta hacer bien pues para encontrar los parámetros ideales para encontrar gaps completos máximos, o sea, de mayor tamaño. Yo tengo una pregunta. Digamos ahí, para experimentalmente, para variar ese valor de epsilon, o sea, hay que cambiar el material necesariamente, o hay alguna manera en la que, no sé, como experimentalmente se pueda variar
lentamente y ver la respuesta. No sé, esa es la duda. Mm, uy, no podría responder, no sabría si existe la manera de ir variando eso. Supongo que, si no sé, creo que tocaría ir cambiando el material, pero no tengo la respuesta como tal si existe la manera experimental. Vale, Eh, gracias. bueno, entonces, ahora vamos a mirar los modos para los casos transversal eléctrico y transversal magnético en el punto de alta simetría M, que es este. En el caso para cuando estamos en 0.8, la energía, eh, aparece un gap en el transversal eléctrico entre la banda 4 y la banda 5, que es donde está el gap completo de esa estructura de bandas. Vemos que en ambos, en realidad, en ambos modos, vemos como una parte de la energía está tanto en la parte dieléctrica del cristal como en el aire. Eh, la verdad, en este caso, no veo claramente el gap. eh, digamos que no logro ver, digamos que un gap en eso tal cual. No sé si tiene que ver con que el gap no es muy grande, pero no lo veo claramente en este caso. En este caso. Mira, para que tú puedas conocer cómo es un gap, y esto es para todos, todas, un gap se da cuando la concentración del campo eléctrico cambia bruscamente entre el máximo de la banda y el mínimo de la banda siguiente. Pues si estás en un punto de alta simetría y miras cómo es la densidad del campo, por ejemplo, en la celda unidad, al interior del triángulo, por fuera del triángulo, en una banda y en la que sigue, y tú ves que esa concentración del campo, lo que se llama la densidad local del campo, tú la calculas para cada caso y tienes un cambio grande en esa acumulación del campo, entonces eso es un manifiesto de que tienes un band gap. Los band gap no se pueden, digamos, determinar por una simple característica visual. Uno puede tener un computador de la aparición de ese band gap haciendo cálculos de ese tipo, como el factor de llenado del campo, ¿cierto? La densidad de campo al interior de las regiones donde tiene mayor constante de electrónico. Entonces, Okay. si tú, por ejemplo, ves una forma de bandas de este estilo, ¿cierto? Y te vas para el punto de simetría, vas a tener una banda que hace parte del valor más bajo de la energía en ese punto y otra banda que va a ser el valor de energía más alta de ese punto, en el gap, ¿no? Entonces, si tú miras el modo en el que estás interesado y calculas la densidad modal en el trabajo y lo haces para el de arriba, te vas a dar cuenta de que hay un cambio abrupto que si lo haces para cualquier otro valor de la energía no ocurre. Ok, profe, listo. Sí, ¿Sí? sí, señor. Digamos que aquí, por ejemplo, esta es la energía para el caso transversal magnético en 0.8, que hay un gap para el caso transversal magnético en la banda 1. Vemos cómo la energía se concentra precisamente en la parte dieléctrica, y en la banda 2 vemos cómo hay como precisamente ese plano nodal, el cual indica así como ese cambio abrupto en la frecuencia. Entonces, digamos que lo que yo hacía era que En la cantidad de energía la cantidad almacenada. de energía. En, Ok, listo, profe. Entonces digamos que la aparición de este plano nodal es una indicación del gap. Entonces, por ejemplo, entonces, digamos en este caso en que aparece en el caso transversal magnético el gap completo está entre la banda 6 y 7. En la banda 6 vemos como hay dos planos nodales, en este caso,
y en el banda 7 aparecen 4, 3 verticales y 5. Tú estás calculando aquí, yo creo que la diapositiva tiene una inflexión, ¿no? Eso no es energía, sino es perfil de intensidad. Perfil de intensidad, sí señor, perfil de intensidad, perdón. Entonces no es energía, ¿sí? Bien. Debe ser perfil de intensidad para el modo TN en dos valores de la energía que están dados por los extremos del gap, ¿no? Sí señor, sí, perfecto, sí, me olvida, se me va. Perfil de intensidad. Entonces aquí, con la aparición de los de planos nodales en la banda 7, es una muestra de ese gap que vimos en la estructura de banda 0.8. Y ahora para el caso en que vale 1, para el caso de 1, esta es el perfil de intensidad para el caso transversal eléctrico entre la banda 2 y 3, en el cual aparecía el primer gap entre ellas. Entonces vemos como en la banda 2 el perfil de intensidad de energía está en los puntos donde se conectan los triángulos. Y en la banda 3 vemos ya como se distribuye más por el triángulo, pero también aparece intensidad en aire, en la zona de aire del cristal. En este caso, sí, aquí aparece entre la banda 4 y 5, que aparecía el otro gap para el caso transversal eléctrico. Vemos como en la banda 5 el perfil de la energía, el perfil de intensidad de energía se acumula más que todo en la parte dieléctrica del cristal. A diferencia que en la banda 4 aparece una zona, aparece también en la parte de aire. Ahora para el caso transversal magnético, vemos nuevamente cómo en la banda 4, la banda 3 y 4, que ahí está el gap completo, el primer gapcito de la estructura de bandas, vemos como de 2 a 4 aparece también un plano nodal indicando el gap que encontramos ahí para el transversal magnético, y este para la banda 6 y 7, que es donde estaba el otro gap completo que era el más grande. Recuerden que cada vez que voy más arriba en energía, aparecen más líneas nodales, ¿no? Yo generalmente Como, como ocurre en una membrana, ¿no? Normalmente, a medida que yo pongo un modo tiene mayor energía, que tiene mayor grado de excitación, lo que voy a observar es que aparecen más líneas nodales en el campo, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, profe, yo como que más o menos como la idea en que, como que lo aprendí porque no se imagina como una cuerda oscilando. Entonces, entre más nodos aparezcan, significa que están los modos de frecuencia son más altos. Así es. Ahora para el segundo caso, cual trabajé fue para esta estructura, en el cual ahora tenemos un triángulo que está orientado hacia abajo, y la red que tomamos es una red rectangular, donde en la dirección, en el vector del red que está en Y, ahora tomamos el doble, vale 2 veces el del de X. Y a la derecha encontramos pues la red recíproca asociada a esta red. Eh, la estructura de bandas, para este caso, lo tomamos en 0.8, para 0.8 y igual a 1. Entonces vemos como en 0.8 aparecen dos gaps completos pequeños, mientras que en R igual a 1 ya esos gaps no están. Digamos que es como lo más interesante, porque ya una vez, bueno, estos dos gaps completos, el de arriba es de 2.2%, el de abajo es de 2.5%, pero digamos que ya aquí más o menos en el map gap de tamaño nos indica más que precisamente cuando nos acercamos del tamaño del triángulo se acerca a 1, tiende a no tener gaps completos, mientras que si nos vamos a 0.8 sí precisamente aparecen dos gaps, los dos pequeños gaps que aparecen ahí. Entonces ya hasta 0.7, es que, bueno, esos resultados yo lo tomé para 0.7, lo analicé, sin embargo, que como pensé que iba a ser seminario para 2, los había quitado, pero yo había obtenido, digamos que unos modos y unas estructuras bandas para el caso que aparece 0.7, en el cual solo aparece un gap completo, pero es más grande.
y en el caso del 0.5 pues no aparece gap. Los modos para este caso, para este modo transversal eléctrico y magnético, en el punto, igualmente lo vamos a en el punto de alta simetría M con esas coordenadas. Entonces para este caso, bueno, cuando tenemos 0.8, estos son los modos de intensidad, los perfiles de intensidad del transversal eléctrico. Vemos como en ambos se concentra en la parte de aire, pero sin embargo en la banda 4, bueno, entre la banda de 3 y 4 es donde aparecen uno de los gaps completos para el transversal eléctrico de 0.8. Entonces vemos como simplemente en la banda 4 se empieza a concentrar más como en la parte ya hacia abajo de los triángulos, entre los triángulos. Ya digamos que entre la 4 y 5 donde aparece el otro gap en el transversal eléctrico, vemos como la diferencia es que sí, ya en el 5 la energía se concentra ya entre los triángulos, como sugiriendo un modo guiado. Y para el transversal magnético, que es donde aparecen los dos gaps completos, estos son los modos donde sí, estos son los modos donde se ve la aparición en la banda 7 de un nuevo plano nodal indicando el gap entre ellos. Entonces, para uno los... Miren, un asunto muy interesante es que una de las propiedades que tienen los cristales fotónicos es que cuando el cristal tiene una determinada simetría bajo un plano, por ejemplo, uno tiene una simetría especular de la constante dieléctrica, esa misma simetría la heredan los campos. Entonces, si por ejemplo ustedes en esa banda 6, por ejemplo, las bandas trazan un plano que pase por 0, 0 y sea en la dirección de Y, se van a dar cuenta que lo que ocurre al lado izquierdo y al lado derecho pues, es exactamente igual. Okay. Entonces, en el caso que tenemos dado el triángulo igual a 1, entonces, en este caso, simplemente lo que hice fue seguir para R igual a 1, sabemos que no aparecen gaps completos, pero lo que hice fue seguir como en las bandas donde aparecían los gaps para R 0.8, pues la seguí buscando acá. Entonces encontramos que en la banda 3 se concentra solo en la parte dieléctrica, y en la banda 4 se concentra en el aire, pero entre los triángulos, mostrando ya como parece mucho un modo guiado. Y entre 4 y 5, que son estos, digamos que en el 5 ya se ve como se concentra más también en el material dieléctrico, pero también entre los triángulos. Entonces, para el transversal magnético, cuando vale 1, el perfil de intensidad se ve igual también, este gap entre la banda 6 y 7 que aparece en el transversal magnético, donde, bueno, sí, igual aparece un nuevo plano nodal en la banda 7, pero digamos que lo interesante es que nosotros en el caso 1, en la estructura anterior, encontramos un modo parecido, que eran estos dos. Este era para el caso 1, en el cual aparecía un gap entre la banda 3 y 4, y donde los modos se parecen. Entonces, digamos, está la banda 3 para el caso 1 y está la banda 6 para el caso 2, donde los perfiles se parecen. Y este para la banda 4 y 7, en los cuales los perfiles igual son parecidos. Y es que, digamos que una de las cosas que pues, Eric me indicó es que, o me hizo ver, es que, por ejemplo, yo miraba las bandas, las estructuras de bandas de ambas cristales. La izquierda es el caso 1, que es una red cuadrada, y la derecha es el caso en que tiene una red rectangular. Digamos que en el mismo rango de frecuencias, en el caso de la red rectangular,
veo que aparecen una mayor cantidad de bandas. Entiendo que eso tiene que ver con el hecho de que yo en una dirección, en el caso de la red rectangular, haya aumentado el tamaño. Entonces, digamos que las bandas en las cuales aparecen esos modos parecidos, en el caso es entre la 6 y la 7, y en el caso de la banda, en el caso de 1, es entre las bandas 3 y 4, están más o menos indicadas entre el mismo rango de la misma frecuencia. Digamos que supongo que eso sugiere el hecho de que se parezcan esos modos de energía, pero pues no lo tengo así muy claro aún. Y bueno, en realidad yo había encontrado también unos resultados en cuestiones del ángulo de los triángulos, sin embargo que igual como pensé que mi presentación iba a ser de A2, pues había reducido los resultados y había decidido por eso que parecían más como las cosas más interesantes. Digamos que lo que había encontrado en los otros casos, en otros resultados, es que, por ejemplo, para este caso, en esta estructura rectangular, sí aparecían otros gaps, digamos en el caso en que, pues teniendo cuidado del ángulo de orientación, ¿no? Porque se pueden tocar entre ellos, pero cuando rotaba un poquito los triángulos, esto fomentaba la aparición de gaps en este caso, pero pues no lo que iba a ser de A2. Y pues esto era todo como que lo había preparado para ahorita. Ahorita venían los resultados de Lisa María. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Camilo, te escuchaba. Sí, entonces digamos que, Sí. bueno, eso es como todo lo que ha preparado ya para, pues, pensando como... Ok, ¿alguna pregunta adicional? Sí, yo tengo una. Dale, Andrés, por favor. Camilo, una pregunta. ¿Tienes alguna razón física para estudiar los perfiles de intensidad del campo en el punto M? En el punto de alta simetría, Sí, en el M. ¿Por qué, por ejemplo, no estudiarlo en el gamma? No sé. ok, no, en realidad, no, en realidad simplemente fue como, bueno, voy a escoger el M, pero pues sí, digamos que inicialmente lo que debo hacer es encontrar los modos para el gamma y para el X. Simplemente pues no lo mostré, pero sí, digamos que no tuve algún criterio para tomar M. Pero digamos inicialmente lo ideal pues, sería buscar también los modos en los otros dos puntos de alta simetría. Una aclaración también para ayudar a responder la pregunta que tiene Andrés, y es, pues si uno está interesado en el gap, lo más correcto es mirar el punto donde tengo un máximo de la banda de abajo o un mínimo de la banda de arriba que me definen el gap. Entonces, en esos puntos, yo podría, a partir de, como dijo el profe, a partir de estudiar la concentración del campo dentro y fuera en esos casos, darme idea de cómo explicar la aparición del band gap. Normalmente, esos máximos y esos mínimos casi siempre aparecen en ese punto de simetría. Por eso es muy usual, pero no necesariamente. Incluso aquí en las bandas de Camilo se puede ver que algunas bandas no tienen máximo ahí en ese punto de simetría, sino en otro K diferente. Digamos que, por ejemplo, en los semiconductores, cuando uno tiene un semiconductor de gap directo, tiene esos bordes de banda en el punto gamma. Sino que como no vimos en el diagrama de bandas que estaban marcados los puntos de alta simetría, pues por eso tenía la duda. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, Andrés. Al principio, Eric nos mencionaba que estaban buscando algunos aislantes topológicos.
pues ahí se puede de pronto apreciar alguno de esos aislantes, de esos invariantes topológicos, perdón. Hmm. Hmm. No sabría responder. No sabría responder. Digamos que estos cristales tienen muchas propiedades muy interesantes que están relacionadas con los aislantes topológicos. Obviamente, dentro de la teoría falta muchísimo por hacer, cosas como las que está estudiando Eric, de producción de conos de Dirac, por ejemplo, en cristales semiconductores, tratando de emular lo que pasa, digamos, en el caso del grafeno y de otros compuestos, pues obviamente es todavía un reto en el trabajo, precisamente en esa dirección es parte de lo que está haciendo Eric con una estructura cristofotónica un poco más complicada, en donde hay evidencia de la aparición de conos de Dirac. Sin embargo, nosotros hemos visto que en estructuras de este tipo, si uno maneja adecuadamente los contrastes, los parámetros del cristal, puede obtener comportamientos topológicos. Entonces, en principio, sí. En principio, digamos que hay digamos, evidencias de comportamientos de aislantes topológicos que se pueden buscar manejando y manipulando los parámetros del sistema. Pero también son comunes en estos sistemas con luz. O sea, Sí, correcto, sí. Digamos que en estructuras dos dimensionales como la que muestra Camilo, ahí aparecen con mucha facilidad. Lo que no es tan elemental, lo que hemos visto que no es tan elemental, que esas mismas propiedades se preserven cuando en vez de trabajar con un cristal infinito en la dirección Z, se hace una idea. Ahí esas propiedades tienden a desaparecer y entonces uno tiene que jugar de una manera muy estratégica con los parámetros para tratar de preservar esa fenomenología, ¿no? muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo le agradezco a Camilo, le agradezco a él y le agradezco a todos los miembros del grupo por estar presentes en el seminario del día de hoy. El seminario del día de hoy era el último que tenemos del primer semestre de 2020 y entonces con Juan Pablo les estará enviando ya la agenda para el próximo semestre para que puedan estar informados de cuáles son los seminarios que vamos a tener el semestre entrante. Por lo demás, darles un deseo de que sus vacaciones sean de descanso, de relajarse, de seguir estudiando, de mantener, digamos, la insistencia y la persistencia en estos momentos de dificultad con el COVID. Estamos llegando a una primera etapa ya decisiva, entonces no hay que relajarse, hay que seguirse cuidando. Pues les deseo que estos días que vienen, pues ese descanso sea profundo y sea muy lleno de esa tranquilidad de que ya cumplieron con su semestre y entonces deben recuperar energías para el semestre que viene. Por lo demás, pues estoy a la orden y cualquier cosa que necesiten, si van a avanzar en algunos trabajos, van a hacer alguna actividad de carácter académico, pues que me lo estén compartiendo, contando para que podamos apoyarlos. ¿Ok? Bueno, entonces que pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias. Sí, profe, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas, hasta luego. Hasta luego, Herbert. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Joan. Chao, chao. Hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Bien.
Herbert, Sí, Juan, dime. a mí Lenny me escribió un correo diciendo que no aparecía registrado mi nota de seminario y yo le envié un pantallazo, que en el pantallazo dice aprobado. Ah, sí, pues lo que pasa es que yo pasé algunas notas de forma directa, como Ah, soy yo el bueno. que lo sube. Entonces, es posible que ya te la haya pasado y que Lenny no la tenga consignada. Sí, yo le envié el pantallazo donde decía aprobado. Sí, está bien. Ah, bueno. Ujú. Herbert, y yo te escribí un correo a ver si podemos hablar la próxima semana o cuando tú creas más conveniente. Sí, sí, no hay ningún problema. Cuando tengas un chancecito, me escribes y nos reunimos. Hacemos una conferencia por Google Meets. Ah, bueno, yo te escribí un correo, entonces te vuelvo a escribir como un horario tentativo. No, yo ya sé de qué vamos a hablar, así que no hay ningún problema. Simplemente me dices cuándo tienes el chance y nos reunimos. Listo, Herbert, un abrazo y muchas gracias por tu apoyo. Vale, lo mismo, a vos también. Chao. Andrés Felipe Urquijo, que está por ahí. Hola, profe. ¿Cómo estás? Mira, Ahí vamos, como yo sé profe. que tengo pendiente una llamada del profesor Boris, que ya la había hecho, pero no me contestó, voy a llamarlo en este instante. ¿Vale? Ok, profe. Dame un momento. Eric, a mí me gustaría mucho que en estas presentaciones estos estudiantes no me contestó, pero yo le quedo llamando. Cuando tenga respuesta de él, te marco, Andrés, ¿vale? Sí, profe, no hay ningún problema. Vale. Entonces estamos atentos. Bueno, profe. Vale, muchos Chaito. saludos. Eric, entonces que yo creo que estos estudiantes deberían hablar un poco de esas propiedades de simetría del campo, entender un poco los cuantificadores del gap, ¿no? O sea, esas cosas que hablan de la comprensión física de lo que están haciendo, sería muy bueno que estuvieran involucrados en las presentaciones. ¿Tú qué piensas? Eric no está ahí. Está conectado, pero no. No, sí te estaba No oyendo, de responde. hecho te estaba hablando, pero no me acordaba que había apagado mi micrófono. Ah, ya. Ah, bueno. Sí, que te decía eso, que me parece que sería bueno que ellos complementen eso con esas cositas. Sí, sí, yo discutí un poco con ellos cuando me mostraron sus resultados, pero no sobre sobre la diapositiva, fueron un poquito más independientes en armar su presentación, entonces. No, está muy bien, ¿no? Eso me Sí, sí. parece bien. Ujú. Y precisamente, pues, para hacer una primera forma de expresarse y eso me parece que ahí se van puliendo precisamente en estos espacios también esas discusiones. Sí, yo lo veo bien. Raro que Jesús no haya estado hoy en el seminario, ¿no? Ah, quién sabe si, como a veces tiene problemas de ¿O conexión. será que se fue a la cosa? Porque él dijo que se iba a ir, ¿no? Mm, También podría ser, no sé. Sí. Ah, bueno, entonces comienzas a las 4, yo a las 4:30, yo voy a qué, a estar en esa reunión, no sé hasta qué horas es, entonces ve haciéndolo, yo espero poder ingresar, ¿vale? Vale, profe, con todo el gusto. Vale, gracias, Ericito, estamos hablando, saludos. Saludos, Kaito.